Amigos y amigas de Apúntalo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa, el programa producido por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y que se transmite por aquí, por Radio Universidad. Recuerden siempre que al final de esta transmisión por Radio Universidad pueden vernos en nuestro formato de video que se coloca inmediatamente, ya ha terminado la transmisión, en nuestra página de YouTube bajo programa Apúntalo. Allí pueden ver también los otros programas que hemos ido presentando durante ya casi 2 años. Mi nombre es José Raúl Rivera Caballero, soy profesor en la UPR Carolina y el moderador de este espacio. Hoy el tema que vamos a estar tratando es un tema que ha cobrado mucha importancia en este periodo de campaña eleccionaria, y es el tema de la educación con perspectiva de género. Es un tema que ha cobrado importancia sobre todo por la denuncia que han hecho grupos organizados, sobre todo de mujeres que han denunciado el alto grado de violencia que se está ejerciendo en contra de, sobre todo, las mujeres, los feminicidios, los secuestros que son noticias todos los días. También hay otro tipo de violencia que se ejerce y una de las soluciones que se han adelantado para atacar esta crisis que estamos atravesando en Puerto Rico es la educación con perspectiva de género. Cuando se trae el tema de la educación con perspectiva de género en el contexto de los debates políticos, las reacciones de algunos de los candidatos, específicamente el doctor César Vázquez o Charlie Delgado o el mismo Pedro Pierluisi, han provocado otros debates nuevos sobre un tema que no es nuevo, ¿verdad? Y es el tema de la educación con perspectiva de género para atender el problema de la violencia, sobre todo contra la mujer, pero no solamente. Y sobre eso vamos a estar hablando, y para seguir hablando de este tema tengo el inmenso placer de contar como invitada a una muy estimada amiga, eh, Corali León Morales, que nos conocemos del contexto de la UPR en Carolina, pero que hoy en día es la directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos. Bienvenida, Corali. Muchas gracias, José Raúl, por la invitación y por siempre poder colaborar. Agradecida por el espacio. Ahí te agradezco por tu tiempo y por compartir esta conversación sobre este tema, que es un tema tan y tan importante y vital hoy en día en Puerto Rico. Y de hecho, el programa de hoy se llama Mitos y Realidades sobre el tema de la educación con perspectiva de género, porque a pesar de que parece que estamos hablando mucho sobre el tema, yo entiendo que es muy poco a veces lo que se adelanta en cuanto a explicar de qué se trata este tema. A veces se asumen posturas de manera dogmática, a favor o en contra, sin entender necesariamente, sobre todo en contra, pero sin entender necesariamente de qué se trata de lo que estamos hablando. Así que me gustaría comenzar haciendo una pregunta bien sencilla y bien básica. ¿Qué es la perspectiva de género? Perfecto. Y creo que es bien importante que podamos hablar de esto porque sabemos que hay muchos mitos corriendo ahora mismo sobre lo que es la perspectiva de género, qué es lo que abarca o cómo se trabajaría la educación con perspectiva de género. Así que es necesario empezar con lo básico. Para hablar de perspectiva de género o entender qué es perspectiva de género, lo primero que tenemos que saber es que la perspectiva de género es una mirada que hacemos sobre los roles y los estereotipos que nos impone la sociedad. Y esos estereotipos se imponen a través de la socialización. La socialización no se da solamente en el contexto familiar, sino que las instituciones sociales también influyen sobre ese proceso de socialización. Así que estamos hablando de la escuela, de la iglesia, de la comunidad, las distintas agencias del Estado, reproducen estos estereotipos y los fortalecen. Y esos estereotipos definitivamente también reproducen inequidades o desigualdades. Así que la perspectiva de género nos permite cuestionar esas desigualdades y esas inequidades y esas contradicciones en ese proceso, ¿verdad?, de socialización y de imponer ciertos roles que se vuelven la base de lo que es la violencia de género. Así que con la perspectiva de género lo que queremos es construir para erradicar esa inequidad y ofrecer una igualdad de oportunidades para todas las personas, reconociendo, ¿verdad?, nuestras diversidades, porque las personas no somos iguales y tenemos diversas necesidades. Así que eso es lo que precisamente nos permite la perspectiva de género. El reclamo de la perspectiva de género es un reclamo internacional, no solamente es un reclamo que se da en Puerto Rico. Así que desde, por ejemplo, 1995, en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, se incluye el reclamo por la perspectiva de género. Y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
lo describe de esta manera, ¿verdad? Es un enfoque teórico de análisis que facilita repensar las construcciones sociales y culturales de la distribución de poder entre hombres y mujeres, pero nosotros también ampliamos un poco esa mirada porque sabemos que hay personas que no se identifican dentro del binario y que precisamente quedan invisibilizadas. Y es una herramienta conceptual y práctica que permite desarrollar propuestas metodológicas de análisis que atiendan esas inequidades que se identifican con la perspectiva de género. Así que no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para lograr la equidad. En términos generales, ¿verdad? Eso es lo que nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género. Sí, es interesante, porque ya tú has adelantado varias ideas que yo entiendo que son esenciales, ¿no? Lo primero es que esto no es algo que se inventó en Puerto Rico, esto no es un asunto o un problema solamente de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y quizá ya tú has adelantado elementos de respuesta a esta próxima pregunta. Yo durante el programa voy a jugar un poquito el rol de abogado del diablo, ¿no? La cuestión de los mitos, ¿no? Eh, el, el doctor César Vázquez en el debate expresó claramente que se oponía a la educación con perspectiva de género. Cuando ha tratado de explicar un poco a los radioescuchas, ¿verdad? Algunos, yo espero que hayan tenido la oportunidad de escuchar la entrevista que se le hizo en la campaña Voto Universitario 2020. Si no tuvieron la oportunidad de verlo, pueden visitarlo en nuestra página de YouTube, ahí están todas las entrevistas. Él se opone y hace un contraste entre lo que es perspectiva de género versus equidad del hombre y la mujer, ¿no? Entonces dice, bueno, si el problema es la violencia contra la mujer, y el problema es que estamos buscando una sociedad más equitativa, pues estamos hablando de equidad. Eso de perspectiva de género no tiene nada que ver porque el género es otra cosa, ¿verdad? Y no es científico, eso él decía. ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo que tú adelantaste ya unos elementos importantes, pero me gustaría que quedara bien claro. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué no hablamos de educación para la equidad y si estamos tratando de impulsar la educación con perspectiva de género? ¿Cuál es la diferencia? Pues la realidad es que hablar de educación con perspectiva de género es precisamente educar para la equidad. Para mí no hay una diferencia, ¿verdad? Pero sí es reconocer que la perspectiva de género nos da unas herramientas metodológicas para poder identificar esas inequidades. Yo no puedo educar para la equidad si no tengo conciencia, si no puedo identificar cuáles son esas inequidades que tenemos que trabajar o que tenemos que acabar con ellas. Así que precisamente la perspectiva de género es esa herramienta que me permite poder identificar las inequidades para poder trabajarlas. Y en el contexto de la educación, por ejemplo, no solamente es que, por ejemplo, haya más representación de las mujeres en campos que tal vez no se representan regularmente, como por ejemplo matemáticas, las ciencias naturales, pero también es reconocer que hay todo un lenguaje, todo un entramado que se da, ¿verdad? Ideológico, que se da en el proceso educativo, que invisibiliza a ciertos sectores o que refuerza esos estereotipos que se comienzan desde la socialización. Y cuando hablo de los estereotipos desde la socialización, me refiero a que ya, por ejemplo, antes de nacer, nosotros le estamos asignando a este feto que está en crecimiento unas características sociales. Si se hace un sonograma y se identifican que ese feto tiene pene, ¿verdad? O tiene vagina, pues ya automáticamente le asignamos azul o rosita, le decoramos el cuarto, ¿verdad? Si es un varón con deportes o le decoramos con muñecas, así que ya creamos unas divisiones bien marcadas sobre qué pueden hacer en el mundo las personas y cómo deben comportarse. Así que precisamente lo que queremos es poder reconocer la diversidad del ser persona para poder lograr esa equidad. Pero, y vuelvo, sigo con los mitos y desde el punto de vista, ¿verdad? Del abogado del diablo, digo, pero no hay solamente dos géneros. Género y sexo no es lo mismo. No estamos hablando de algo biológico y el género no, ellos dicen que no es científico, que lo científico es lo que tú decías, nacer con pene, nacer con vagina, el sexo y el género es lo mismo. ¿Qué tú respondes a eso? Sí, pues sexo y género no son lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de género estamos hablando también de unas características sociales asignadas, porque una persona nace con una genitalia y socialmente decidimos asignarle esas características sociales a esa persona de acuerdo a la genitalia con la que nace.
Cuando hablamos de sexo, sí estamos hablando de aspectos que están más relacionados a la genética, a los genitales de la persona, a las hormonas del cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando de esos otros aspectos. Pero cuando estamos hablando de género, estamos hablando de esas características o esos comportamientos que se esperan socialmente que la persona se identifique con. Así que sí, son categorías de estudio, ¿verdad? Distintas, aunque están, ¿verdad?, relacionadas cuando hablamos sobre ellas. Bien, bien. Y cómo yo entiendo que podemos dividir este tema en dos aspectos diferentes. Y yo creo que es un poquito lo que ha hecho quizás complicado el debate para algunos y sobre todo la manipulación de la información. Porque, por un lado, tú estás, ¿verdad?, presentando la perspectiva de género desde el punto de vista de la equidad, pero esa equidad, las personas que se oponen están jugando con los conceptos diciendo la equidad es solamente entre el hombre y la mujer, así que no hay que entrar mucho más allá. Pero perspectiva de género, cuando hablamos de género, estamos añadiéndole un elemento adicional, ¿no? Antes de comenzar la grabación, tú me hablabas de un espectro, ¿no? De una Sí, diversidad de géneros. ¿Tú puedes elaborar un poquito más sobre eso? Porque, sí. ¿verdad? Este debate que hay, ¿no? Y tú lo ves, yo he estado tratando de seguir bastante los comentarios y las reacciones a los diferentes posts en las redes sobre el tema. Y hay personas que van a insistir, y por eso quiero insistir en este tema, decir, mira, es que solamente hay hombre y mujer. Lo demás eso no existe, ¿no? Nuevamente vinculándolo al sexo. Cuando hablamos de género, me gustaría entrar un poquito más en detalle de esta visión de lo que es el espectro, como tú lo definías. Sí. Es importante, ¿verdad?, poder hablar de género como un espectro porque reconoce de la humanidad de las personas que no se identifican dentro del binario hombre y mujer, ¿verdad? Tú y yo nos identificamos como tú como un hombre y yo como una mujer, pero hay personas que no se identifican dentro de ese binario. Hay personas no binarias, hay personas género no conformes y están invisibilizadas ahora mismo de la política pública, están invisibilizadas de las estadísticas sobre violencia de género, están invisibilizadas muchas veces de la prestación de servicios esenciales, de vivienda, empleo, servicios médicos. Así que cuando hablamos del género como un espectro, estamos reconociendo su humanidad. Y así por eso para mí es bien importante hablar no de la equidad entre hombres y mujeres, pero sí de equidad entre las personas, ¿verdad? Abriendo y ampliando ese concepto para incluir a personas que tradicionalmente son invisibilizadas en los discursos hegemónicos. Sí, que hay una diversidad de seres humanos y esa diversidad es bien amplia y es una cuestión de cómo se acepta, ¿verdad? Que hay esta diversidad. Se acepta al otro o a la otra sin imponerle un modelo social. Y vamos a hablar un poquito también de lo que tiene que ver la sociedad con la violencia, pero quiero hacer énfasis en este otro elemento vinculado a lo que te acabo de preguntar. Tanto Pedro Pierluisi como Charlie Delgado decían, mira, perspectiva de género sí, o sea, a diferencia del doctor César Vázquez, decían sí, pero que no esté vinculado a la sexualidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver la sexualidad con esto que tú me estás trayendo aquí del género y lo que hemos estado comentando? ¿Qué te parece a ti? Sí, no, eso es súper importante también abordarlo, ¿verdad? Y yo sé que pueden haber diferencias con la posición y con la forma en que yo presento la perspectiva de género, y estoy muy consciente de ella, pero para mí es bien importante no invisibilizar a sectores que tradicionalmente, históricamente han sido invisibilizados dentro de los discursos hegemónicos en el país y desde el desarrollo de las políticas públicas. Así que para poder reconocer a las personas en su total diversidad, tenemos que reconocer no solamente que el género es un espectro y que hay personas que están fuera del binario o hay personas que transgreden ese binario, ¿verdad? Hay personas trans que también deben ser incluidas en esta conversación, sino que también como parte de la experiencia humana, la sexualidad es parte de la experiencia humana. Y si no podemos hablar de, por ejemplo, la prevención de la violencia sexual, si eso no es parte, ¿verdad?, de lo que hacemos cuando educamos a la niñez, pues entonces sí hay un elemento, ¿verdad?, que se queda cojo en este proceso. Reconocer las inequidades también es reconocer que nuestra niñez está vulnerabilizada en sus derechos en cuanto a la violencia sexual y poder brindarle herramientas para poder trabajar y poder identificar cuando hay alguna situación de peligro es súper importante. Pero no solamente eso, sino también si queremos reconocer
la diversidad humana tenemos que reconocer que no todas las personas son heterosexuales y que hay otras expresiones de la sexualidad que son importantes, que también que dejemos de invisibilizar, porque la invisibilización es violencia, ¿verdad? Cuando nosotros conscientemente sabemos que hay otros sectores de la sociedad que existen, que están presentes, que están al lado de nosotras y nosotros, que están luchando por la equidad y conscientemente les invisibilizamos de la discusión, pues nosotros también estamos siendo violentas y violentos contra ellos. Así que para mí, si vamos a hablar de la experiencia humana, ¿verdad? En toda su complejidad, no podemos perder de perspectiva que hay personas lesbianas, que hay personas gays, que hay personas pansexuales, ¿verdad? Que hay personas que tienen una diversidad de experiencias en términos de cómo se relacionan con su sexualidad. Obviamente, cuando hablamos de la perspectiva de género, estamos hablando de que el contenido que se le presente a las niñas tiene que ser un contenido de acuerdo a sus edades, que ha sido también parte del debate. He visto en muchos, y no tanto ahora, pero en el pasado, hace algunos años, cuando estuvimos luchando por que se declarara la educación con perspectiva de género y se aprobara la carta circular que se aprobó en el 2015, se sacaron libros que no sabíamos de dónde habían salido, ¿verdad? Libros muy gráficos, y se planteaban que iban a ser dados a la niñez, y no se reconoce que la realidad es que todas las personas que están trabajando y que hicieron en ese momento un trabajo de currículos y de adiestramiento, son personas que son estudiosos de la conducta humana y estudiosas de la conducta humana, que no iban a poner en riesgo a nuestra niñez y que iban a preparar un contenido que fuera acorde a la realidad y a las edades de esa niñez. Así que a veces, ¿verdad?, se saca un poco esto de contexto para tratar de hacer daño o de invisibilizar. Y yo, ¿verdad?, insisto en que es bien importante que reconozcamos a los seres humanos, ¿verdad?, en nuestra diversidad, y que no nos sintamos desde nuestra posición de privilegio para invisibilizar las luchas o el discrimen que viven personas LGBTIQ. Así que para mí, en esta discusión sobre la perspectiva de género, no nos podemos olvidar de las personas LGBTIQAP+. Acabas de recordar una vieja consigna. Yo digo vieja porque hace tiempo que no lo escucho, de la izquierda en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico: el Estado fuera de la cama. El Estado fuera de la cama. Y tú, estamos luchando en contra de la violencia. Ese es el objetivo que hemos estado planteando de por qué educar con perspectiva de género. Y me parece interesantísimo y muy pertinente que tú estás trayendo que el hecho de invisibilizar ya es violencia, ¿no? O sea, que el hecho de luchar en contra de esa invisibilización ya es un paso en contra de la violencia, porque son un acto violento. Pero hay otros actos de violencia más evidentes, ¿verdad? De asesinatos, por ejemplo. En lo que va del año ha habido, me parece que son 6 mujeres trans que han sido asesinadas. Yo recuerdo el post de un compañero en las redes que había dicho, mira, y eso me paró los pelos, me decía, tú, ¿cuántas mujeres trans tú conoces? Entonces, seguro, la mayoría de ustedes no conocen ni una sola mujer trans y ha matado 6 en el país. ¿Qué nos dice eso sobre la sociedad en la que estamos viviendo? Los feminicidios, los casos de secuestro que estamos viviendo, hay mucha violencia, pero quizás no es tan evidente establecer este vínculo entre la educación con perspectiva de género y cómo eso ayuda a erradicar esos actos de violencia que son los más gráficos, los más evidentes, ¿no? ¿Cómo se hace ese vínculo, Coralis? ¿Cómo ayuda la educación con perspectiva de género a vivir en una sociedad menos violenta? Sí, porque la realidad es que cuando nosotros pasamos o analizamos cómo se da el proceso de socialización en Puerto Rico, la realidad es que se construyen las bases para que se fomenten esos discrímenes y para que se normalicen ese discrimen, no solamente contra las mujeres, sino también contra las personas LGBTIQAP+. Así que la educación con perspectiva de género viene a retar esa visión y a retar esas violencias que pasamos inadvertidas, y no solamente contra las mujeres, porque también la socialización machista que tenemos en nuestro país también le hace daño a los hombres cis. Por ejemplo, el asunto de que se le diga a los niños desde que son bien chiquitos que si lloran, eso es que son niñas, ¿verdad? Las niñas son las que lloran. O que le pregunten cuántas novias tienes y a las niñas le digan, si te cojo como un noviecito te parto la cara, ¿verdad? Son cosas comunes
que yo sé que tú y yo escuchamos en nuestro proceso de socialización desde bien chiquititos y probablemente no tengamos ni tan siquiera uso de razón de dónde salió, ¿verdad? ¿De dónde salió eso? ¿Quién fue la primera persona que nos lo dijo? Y precisamente cuando hablamos de perspectiva de género, es venir a retar esos discursos que fomentan violencia y que fomentan discriminación. Y nos permite entonces crear o establecer una forma saludable de relacionarnos entre las personas, desde la aceptación de la diversidad, de la multiplicidad de ser, tanto hombres, reconocernos con una capacidad infinita para poder hacer lo que nos parezca mejor para nosotros y nosotras. Así que eso es bien importante y reconocer esa herramienta de la perspectiva de género y que nos permita desmontar, ¿verdad? Todo eso, todas esas violencias en las que se cimenta incluso el desarrollo de nuestra identidad, pues bien importante para nosotros. Una de las cosas que nosotros hablamos, particularmente con los casos de violencia doméstica y los asesinatos o los feminicidios, es cómo desde bien pequeños y a través de todas las formas, ¿verdad? Desde la familia, los medios de comunicación, la escuela, todas las instituciones que están envueltas en este proceso de socialización, reproducen directa o indirectamente ese odio generalizado hacia las mujeres, por ejemplo. Tenemos, y lo hemos visto, no solamente con los casos de feminicidio y transfeminicidio, sino también lo hemos visto con los casos más públicos sobre agresiones sexuales en el país. Por ejemplo, si denuncia, está mintiendo, o lo que está buscando es dinero. Si se tarda en denunciar, es que está mintiendo. Si no denuncia, es que no pasó. Siempre hay una excusa para reclamarle a las personas que son sobrevivientes de violencia de género cuándo actuaron, por qué actuaron, las motivaciones, ¿verdad?, por las que decidieron denunciar o por las que decidieron buscar ayuda o por las que decidieron hacer pública su situación. Y entonces, no solamente eso, en los casos de feminicidio hemos visto a personas, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver los comentarios de la prensa digital, hemos visto a personas que se han desbordado horrible. a culpar tanto a las mujeres trans como a las mujeres cis que han sido asesinadas en lo que va de año. Eso le pasa por haber salido, en el caso de agresión sexual grupal que salió en Añasco, eso le pasa por haber salido con 5 hombres. Y esto, ¿verdad?, está normalizado en el país, está totalmente normalizado en el país. No nos damos cuenta como sociedad que lo que estamos es reproduciendo violencias por ahí para abajo. Así que precisamente la perspectiva de género nos permite identificar esas inequidades y nos permite entonces poder trabajar para desmontar esos mitos y para desmontar esa violencia. Ya estamos acercándonos al final del tiempo que tenemos, así que me parece que has dado aquí el pie para hacer una buena transición hacia la violencia, sobre todo doméstica, y tu función en la Casa Protegida Julia de Burgos. Yo sé que ustedes tienen unas actividades que tú querías compartir con nuestro público. Me gustaría que pudieras hablar un poquito. Yo creo que siempre vale la pena repetir para qué está la Casa Protegida Julia de Burgos, cuál es su función y que puedas hacer el anuncio de estas actividades, por favor. Perfecto. Importante, ¿verdad? Nosotros estamos cumpliendo ahora mismo nuestro 41 aniversario. Casa Julia fue el primer albergue establecido en Puerto Rico 10 años antes de la aprobación de la Ley 54, así que ya nosotros estábamos en ese proceso de apoyar y proteger a sobrevivientes de violencia doméstica antes de que eso fuera reconocido, ¿verdad?, como un delito, como un crimen contra las personas que viven situaciones de violencia doméstica en el país. Y la Casa Julia lleva haciendo una serie de actividades durante el mes de octubre y una de las cosas que estamos haciendo es una recaudación de fondos. Tenemos nuestra campaña que se llama Peso a Peso por Casa Julia y pueden donarnos a través de ATH Móvil, a través de donar en ATH Móvil escribiendo Casa Julia, puntito, corrido, Casa Julia. Además de eso, tenemos la semana que viene, el sábado, como parte de nuestra asamblea anual, un panel donde va a estar Litel Flores, que es directora ejecutiva del Hogar Ruth y también pertenece al
comité coordinador de Coordinadora Paz para las Mujeres, va a estar José Galarza de Matria, quien está apoyando con los esfuerzos de la línea de emergencia que se estableció durante la pandemia, que es el número es 489-0022, es una línea de emergencia 24 horas, 7 días a la semana, para apoyar a sobrevivientes de violencia de género y a familiares, amistades, cualquier persona que necesite algún tipo de apoyo, información o servicios relacionados a situaciones de violencia de género, pueden llamar a este número. Y también estará en ese panel Débora Upegui, que es investigadora y va a estar representando al Observatorio de la Equidad de Género, que han estado haciendo unas investigaciones muy puntuales en el contexto de la pandemia sobre la violencia de género y el aumento de los feminicidios. Así que les invito a que participen. Va a ser transmitido a través del Facebook Live de la página de Casa Julia desde las 9:30 de la mañana el sábado 24 de octubre. Pues toda esa... No quería que no fuéramos, antes de comenzar, ¿verdad? La grabación, José Raúl, hablábamos de algo que es bien importante y yo quiero rescatarlo. Tú me hiciste una pregunta con ese sombrerito de abogado del diablo, ¿verdad? Donde tú me preguntabas qué le decimos a una persona que solamente reconoce el género como binario, ¿verdad? Que dice que lo demás es un invento. Y no quiero irme sin poder rescatar eso. Para mí es bien importante que cuando pensemos eso, ¿verdad? Cuando pensemos en negar la existencia de las personas, piénsense frente a una persona trans o piénsese frente a una persona no binaria, una persona de género no conforme, y atrévase usted, piénsese si se va a atrever usted a negarle la existencia a esa persona, a decirle tú no existes, tus experiencias no son válidas, las experiencias de violencia que estás viviendo no son válidas y no son correctas. Piense en eso, piense usted cómo usted se sentiría si estuvieran los roles invertidos y fuera usted a quien se le estuviera negando la existencia. ¿Verdad? Algo que es tan básico y que las personas que vivimos dentro del binario lo damos por sentado. A mí no me niegan mi existencia, ¿verdad? Me violentan por ser mujer, pero a mí no me niegan mi existencia. A ti, José Raúl, no te niegan tu existencia. No, ahí es que, como tú lo explicaste, invisibilizar es un acto de odio. Y estamos hablando de un acto de amor para vivir en una mejor sociedad más justa, más equitativa. Y yo creo que es una maravillosa forma de terminar. Te agradezco, ¿verdad? Tenemos ya que concluir, Coralis, te agradezco tanto, ¿verdad? Por tu generosidad, ¿verdad? Con tu tiempo, por compartir toda esta información con nosotros. Y me comprometo a poner la información de las actividades de la Casa Protegida Julia de Bulgo en la información del video de YouTube. Tan pronto, ¿verdad? Termine la transmisión, pueden ir directamente a nuestra página de YouTube y tener acceso a toda esta información. Así que gracias nuevamente y espero contar contigo en otros programas para seguir hablando de estos temas que son tan importantes. Perfecto, muchas gracias. Y a los radioescuchas, hasta la próxima.